el haber descubierto que el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera tenían una mansión valuada en $7 millones, que estaba oculta, que la tenían en una de las zonas de más alta plusvalía en la Ciudad de México, y que esta a su vez había sido financiada y construida por un contratista de cuando él era gobernador en el Estado de México, que es una población cercana al Distrito Federal, y en el gobierno federal empezaba a crecer también, ganando contratos por millones de dólares, hasta llegar a lo que iba a ser la joya de la corona, que era una licitación del primer tren rápido en México de alta velocidad, que la obra estaba calculada en unos $3.600 millones. ¿Qué consecuencias legales tuvo eso? O sea, ¿qué consecuencias desde el punto de vista jurídico? Bueno, el problema, todo el mundo nos ha dicho que no pasaron cosas porque al presidente no le pasó nada. En México es muy complicado porque pues, la presidencia está blindada por muchos lados, y aunque se pudiera comprobar algún hecho irregular, al presidente solamente se le puede juzgar por traición a la patria, que querramos entender por eso. Bueno, en ese sentido nada, pero sí, yo creo que sí hay consecuencias, y las dos consecuencias principales es que la señora tuvo que regresar a la casa después del escándalo, y la licitación del tren se canceló. Entonces no hubo casa y no hay tren, que era después de todo parte del corazón de la investigación. Desde el punto de vista metodológico, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasos siguieron? ¿Y cómo fue el trabajo en equipo, no? Bueno, el metodológico empezó con un hallazgo de mi compañero Rafael Cabrera, que él encontró en un supermercado una revista de la edición de la revista Hola, en la cual Angélica Rivera daba su primera entrevista como esposa del presidente de la República, y como él venía siguiendo este tipo de entrevistas, se dio cuenta que las fotos que las que lucía la primera dama, una actriz de telenovelas, se da cuenta que era diferente a las anteriores y que la residencia era espectacular. Entonces él ve el texto posteriormente y se da cuenta que hay una parte donde palabras más o palabras menos dice que esa casa es la de la familia, y que en esa que están haciendo esa entrevista, y que ahí van a regresar cuando se acabe el gobierno. Entonces digamos que eso es como el elemento que dispara la idea del reportero, y a partir de ahí empieza a tejerse la investigación. Es un tema, es una investigación compleja, porque no solamente requerimos de paciencia y de tiempo, sino que tuvimos que luchar contra muchas cosas, pero en el sentido metodológico lo importante fue poco a poco tener que ir desarrollando hipótesis y ir como refutándonos a nosotros mismos si verdaderamente ya estábamos en el fondo de las cosas, si eso era lo más importante o había más cosas de fondo, ¿no? Entonces lo interesante era cómo nosotros íbamos incluso blindando nuestra propia información, y después todas las estrategias que usamos para poder ordenar la información. ¿Cuáles fueron esas estrategias? Bueno, lo primero que hicimos fue como trabajar, le digo, en círculos concéntricos. Entonces lo que hago es, hasta que no esté concluida una etapa, no se abre la siguiente, ¿no? Entonces, al menos es lo ideal, ¿no? Esto tenía que ver mucho con la comprobación de las casas, ¿no? Entonces era trabajar una dirección para que te lleve a una casa, y esa casa te llevaba a un nombre, y ese nombre te llevaba a 30 empresas, y luego esas 30 empresas te llevaban a más casas, y esas casas te podrán llevar a más empresas, y esas empresas te pueden llevar a más nombres, y entonces eso se va haciendo una locura, ¿no? La otra es, trabajamos con esa misma familia un árbol genealógico, donde le fuimos trazando hasta los nombres de sus abuelos, si podíamos tenerlos, o de sus amigos muy cercanos, de modo tal que a las empresas también, o los registros de las empresas, los íbamos cruzando con esos nombres. Y bueno, al final de cuentas también algo que nos sirvió mucho, que es el diagrama que te referías, que son líneas de tiempo simultáneas, que yo las bauticé de esa manera, que es como... ¿Las inventaron ustedes o...? No, yo las inventé. Okay. Bueno, existe algo que se llama líneas de tiempo que todos usamos, y eso yo en lo personal se lo agradezco y se lo aprendí a Mónica González de CIPER de Chile. Ella trabaja sobre una línea de tiempo donde es cronológica, y otra sobre la línea de tiempo de cómo se movió el dinero, por ejemplo, ¿no? Y luego hacia el cruce. Yo me di cuenta que en esta ocasión tenía un problema de que eran demasiadas líneas de tiempo, es decir, si lo hacía en una sola, no era demasiado larga, por decirlo de alguna manera. Entonces, y aparte me di cuenta que eran varias historias dentro de una sola. Entonces lo que traté de hacer fueron 4 líneas de tiempo, y entonces después crucé las fechas de todas esas líneas de tiempo, y así fue como encontramos la historia. Muy bien. ¿Cuánto te llevó de tiempo? 1 año, 8 meses.
¿Cuántas personas en el equipo? En el equipo de investigación 4, pero involucrados habremos sido como 6 o 7 personas contando a Carmen Aristegui. Tú tuvieras que trabajar con otros periodistas de otros países en una investigación de este tipo o similar. ¿Cuáles serían esas cosas que decís, bueno, necesitamos acordar sobre esto? ¿Cuáles serían esos aspectos clave? Bueno, yo creo que la primera sobre la directriz, yo le llamo que es como la guía o el corazón del trabajo, con el cual se va a tejer la historia que se va a hacer, y eso requiere de una primera etapa de mucha investigación para lograr un acuerdo. Y la segunda, con base en lo que yo he podido desarrollar, es que es muy importante cómo desarrolles el esquema de la investigación, de cómo se va a presentar antes de hacerlo, es decir, ya sea como lo hago en líneas de tiempo o en árboles genealógicos o en una especie de llave abierta únicamente, donde todos podamos poner orden y decir esto va primero, esto después, esto acá y esto allá, porque lo que me he dado cuenta es que cuando tú ordenas la información, entiendes lo que pasó. Entonces, yo lo que creo es que si no entiendes bien cómo pasó algo, ¿cómo lo puedes explicar bien? Me parece que hasta que no comprendes bien eso, lo puedes explicar, y una manera de comprenderlo es ordenando la información. Y algunos por allí propusieron, algunos colegas, que tiene que haber un líder o un coordinador del equipo. Otros dicen, no, mejor que sea todo igualitario. Y dice, bueno, sí, pero alguien en última instancia tiene que consolidar la información. ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajo en equipo? No, yo creo que sí tiene que haber alguien pero no verlo como jefe, sino alguien que coordine, ¿no? No es un asunto de jerarquía por el hecho de alguien que sabe más, sino alguien que tenga la cabeza en las cosas que están haciendo todos y que le pueda ir aportando una visión general al trabajo, ¿no? Puede ser una o no, pueden ser varias, yo qué sé, depende del número de reporteros que estén trabajando, pero como normalmente en estos temas, al menos lo que nosotros hicimos fue, cada quien estaba investigando una parte de esto, había que tener también otra forma de unir todas esas esferas, ¿no? O sea, primero trabajarlas en la individual y luego juntarlas y entonces proponer un esquema general, obvio que se acuerda entre todos, pero hay alguien que tiene que ir haciendo ese trabajo. ¿Qué pasa con la hipótesis? ¿Esa hipótesis fue cambiando a medida que van avanzando la trabajo? Sí, el asunto es que nosotros, lo que tenemos es una hipótesis inicial, pero esa es como yo le digo, una guía, ¿no? Entonces, lo que he aprendido a hacer es un poco irla poniendo cada rato en cuestionamiento. O sea, entonces está muy bien, está mal, está bien, está mal, y sobre todo no solamente irla protegiendo, cuestionándola a ti mismo para blindarla, para hacerla más fuerte. Cada vez que aguanta un golpe de tu propio equipo, quiere decir que vas bien. Ahora que has tenido la propuesta de trabajar con Conectas, me he dado cuenta que uno de los problemas en general, no se puede particularizar, unos más y otros menos, es el asunto del fact-checking, como tú decías. Me parece que gran parte del poco rigor, no tenemos esa costumbre del periodismo estadounidense, en general, no todos, que nos cuestionamos constantemente qué tan bien está hecho, ¿no? O sea, verificar exactamente todos los datos. Me parece que para el caso de nuestros países en Latinoamérica hay que poner especial atención en ese proceso de fact-checking. Sí, y cruzado cuando es de distintos países, que es como que eso es todavía mejor, ¿no? Darle mayor tiempo, darle ¿no? mucho mayor tiempo. Porque eso a veces queda como, bueno, lo hacemos al último en una semana. No, y a eso me refiero, que tenemos que aprender a darle mucho mayor peso a la verificación de los datos. Después del fact-checking, organizar cómo se va a difundir el trabajo, ¿no? O sea, claro. Normalmente tener toda una estrategia de difusión. Bueno, no, que decía ya de promoción estratégica. Es que ahorita lo vi, exacto. ¿Cuál es la mejor manera, de acuerdo al mensaje que vamos a enviar? ¿Cuáles son los mejores medios, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, y con quién nos podemos asociar para que publiquen esta información todos al mismo tiempo, o casi en forma simultánea, porque eso lo que hace es ganarte una ola expansiva, ¿no? Entonces, eso es importante porque logras, más allá de que se sepa el trabajo de alguien, lo que logras es que la gente se entere, se informe, y eso es lo mejor para todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.